Hoy hay un tema bastante interesante, ¿no? Porque yo misma me pregunté esta mañana qué pasa cuando la diplomacia adopta el lenguaje de las redes, ¿sí? Las funciones de una política exterior no debería cambiar porque cambian las plataformas. Un Estado debería informar los riesgos, debería proteger a sus ciudadanos, negociar intereses y mantener canales abiertos, incluso con gobiernos con los que discrepa, ¿no? Eso es la diplomacia, es el ABC de la diplomacia. Yo creo que el problema empieza cuando estos instrumentos institucionales, especialmente las alertas consulares, se transforman en un contenido para redes y pierde, de cierta manera, su marco técnico, funcional, que les da sentido, ¿no? Sentido institucional. Y en estas semanas vengo observando las publicaciones de Cancillería Argentina y ha publicado recomendaciones, por ejemplo, de no viajar o de extremar precauciones respecto de distintos países. En términos formales, no lo voy a discutir, nada de eso sería excepcional. Todas las cancillerías del mundo emiten advertencias cuando existen riesgos concretos, ¿no? Lo que resulta novedoso es el modo en que se difunden y el efecto que producen. En el entorno de las redes sociales, que bien los conocemos, un comunicado no se lee como un documento técnico, ¿no? Se interpreta, por supuesto, como una señal política. Y el ciudadano común, la gente de la calle, no distingue entre la advertencia consular y el posicionamiento diplomático. Y de ahí yo creo que parte mucho de la confusión, porque la gente ve el titular, lo comparte y reacciona, por supuesto que reacciona. Y esta reacción emocional no es racional, porque cuando se recomienda no viajar a Cuba, por ejemplo, por deterioro de servicios básicos, el mensaje claramente puede ser consular, pero el clima político actual se transforma en algo mucho más amplio. Y se instala, por supuesto, esta percepción de juicio, ¿no? De prejuicios sobre un país. Y lo mismo ocurre cuando una advertencia focalizada sobre una región, por ejemplo, de México, creo que fue Jalisco, se amplifica hasta convertirse en una lectura general. Y la forma importa, claro que importa. El contexto también importa. Y el canal por el cual se difunde también importa. Y las reacciones importan demasiado, porque veo que cayó muy mal a los mexicanos esta forma de comunicar, ¿no? Entonces trae entre nuestros países una rispidez exacerbada por las redes. Porque el problema no es informar, el problema es cómo se comunica. Y por supuesto que las redes simplifican y de cierta manera promueven la discusión, ¿no? Y yo creo que esa simplificación convierte los matices en banderas épicas, ¿sí? Una advertencia prudente se vuelve un gesto, no sé si de distancia, sino de casi de animosidad con el otro país. Entonces, una recomendación de este tipo se percibe como una señal de enemistad. Y el resultado no es diplomacia más eficaz, sino un clima emocional más tenso. Y en contraste, cuando se publican recomendaciones, por ejemplo, sobre Brasil, con tono sanitario o turístico, el efecto es diferente. Entonces, hay una animosidad entre no viajes a Cuba porque las cosas están hechas un desastre ya. Porque eso es lo que se lee. No viaja a Jalisco porque hay mucha inseguridad. Eso es lo que se lee. No hay una lectura amable, sino que es una lectura de hostilidad.
no sé, el contenido a mí no me gustó la forma de la comunicación, ¿no? Porque la emoción colectiva que genera ese tipo de comunicación, ese tipo de publicación en las redes, es contraproducente diplomáticamente para nuestros países. Entonces, yo creo que habría que rever ese tema, ¿no? Porque hoy el poder no, de la política exterior no es solo sobre los territorios o sobre las economías, sino que también tienen que tener en cuenta los estados de ánimo, porque las redes sociales son el vehículo más eficiente hoy en día para moldear nuestras percepciones. Y la política exterior que adopte el lenguaje de la red, yo creo que termina atrapada en esta lógica emocional, ¿no? Busca un efecto emocional en las personas y no racional. Entonces, por supuesto, yo considero que pierde densidad estratégica, aunque gane impacto inmediato. Y el riesgo de esto es muy profundo, es muy peligroso, porque cuando la diplomacia se vuelve emocional, se reduce el margen de maniobra y se endurecen las posiciones y se consolidan estos climas innecesarios de animosidad. Y el costo no lo pagan los funcionarios de turno, ¿ah? El costo de todo esto lo paga el tejido social, el comercio, el turismo, los intercambios académicos, las comunidades migrantes. Y como digo antes, acá no se trata de neutralidad, yo creo que se trata de estabilidad. Un país puede tener preferencias geopolíticas claras y al mismo tiempo evitar construir enemigos simbólicos donde no existen amenazas estratégicas directas. Y la política exterior madura, yo creo que no necesita amplificar estas tensiones para afirmar la identidad como lo están haciendo. Yo creo que deberían preservar mejor estos canales. Y este fenómeno yo creo que no es nuevo, no, tampoco es exclusivamente argentino, ¿no? El mundo entero, de cierta manera, no el mundo entero, el occidente colectivo principalmente, está entrando en una etapa donde el frente interno se vuelve un objetivo estratégico. Bueno, en este caso el mundo entero puede ser que se está, que lo interno está volviendo como un objetivo estratégico. Y por supuesto, no solo en contextos de guerra abierta, sino en estas guerras híbridas, ¿no? En estas disputas narrativas. Y las sociedades son el terreno de presión indirecta, ¿sí? La cohesión interna se relaciona con percepción, con rumor, con clima emocional. Y esto, de cierta manera, es lo que se discute hoy cuando nosotros hablamos de Rusia y de la idea de una guerra en las sombras. La denuncia en torno a Dugin, yo creo que no es simplemente algo aislado o algo individual, ¿no? Yo creo que expone una lógica más amplia, que es que el conflicto contemporáneo, y lo hemos hablado en más de una oportunidad, no se limita al frente militar, sino que se libra en el plano psicológico, en el plano simbólico, en el plano social, en el plano espiritual. Y la presión ya no es siempre frontal, nosotros ya tenemos que ser conscientes de esto, sino que es indirecto, ¿sí? Pueden apuntar al entorno de poder, buscar erosionar esta estabilidad antes de conquistar el territorio. Y eso ocurre, si eso ocurre en una potencia en guerra, también se refleja en menor escala en países que atraviesan disputas narrativas internas. Y el caso argentino muestra muy claro ese tema. La comunicación oficial, cuando adopta la lógica de la red, deja de ser solo información. Se convierte en esto, ¿no? En parte del clima emocional del país. Y este clima en tiempos de reordenamiento global es un factor estratégico. Hoy el frente interno importa
tanto como el externo. Y comprender cómo se construyen estas emociones colectivas, yo creo que es clave para entender el tiempo que estamos viviendo. Y de esto se trata el programa de hoy, ¿no? De entender cómo se ataca los frentes internos de los países para generar una enemistad mucho más grande.